Buenas noches, amigos. He estado transmitiendo, pero algo ha pasado y hemos vuelto a empezar. Buenas noches a todos los amigos que me siguen en este programa Brillantes Conceptos de Vida. Sean todos bienvenidos. Esta es una noche muy especial porque es una edición en homenaje al Día del Maestro. A los maestros de ayer, de hoy y de siempre. Y a los nuevos maestros también. ¿Quiénes serán los nuevos maestros? De eso les hablaré luego. El día de hoy nos están siguiendo en línea personas muy especiales, maestros y maestras que he conocido a lo largo de mi vida, psicólogos educativos, que a todos y a ti también te invito a comentar, a participar, porque quiero que este programa sea de interacción. Todos tenemos que opinar en este tema. No es un tema ajeno, al contrario. Ahora más que nunca estamos viviendo en carne propia la educación. No solo la educación natural, sino también la educación formal. Porque todo lo que estamos viviendo nos está trayendo nuevas experiencias. Entonces, bienvenidos, gracias a todos por estar conectados. Y quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Qué creen ustedes que quiero decirles con la nueva educación? ¿Qué es esto de la nueva educación? Es una edición especial que estoy preparando para homenajear a los maestros de una manera reflexiva, de una manera pensativa, analítica, pero que nos permita aportar tanto a los maestros como a los padres, tanto a la educación que se da en los colegios, pero también la educación en casa. Entonces les invito a comentar. Hoy día voy a trabajar con mi laptop, por eso lo tengo aquí al frente, porque quiero ver sus comentarios, quiero conocer lo que ustedes piensan. Su aporte es valioso y todos tenemos algo que decir sobre este tema. A ver, ¿qué es para ustedes la nueva educación? ¿Qué creen ustedes? Y es que cuando hablamos de la nueva educación, obviamente salta a la vista de que estamos hablando de que hubo una educación vieja o antigua. Históricamente podremos hablar de que había una educación tradicional. Después vino una educación moderna. Y después, ¡pum!, nos asaltó la pandemia, algo que nadie esperaba. Entonces, ¿de qué educación estamos hablando ahora? ¿En qué etapa de la educación nos encontramos? Y esto también tiene mucho que ver en el lugar donde estemos. No es lo mismo la educación en América Latina o en los países europeos, en los países asiáticos. Incluso aquí mismo en nuestro país, la educación es tan diversa. No es lo mismo la educación acá en Lima, en la capital, que en las provincias, que en la sierra, en la selva. Incluso acá mismo en Lima, no podemos hablar de que hay una sola educación. Tenemos diferentes modalidades de educación dependiendo de cada zona socioeconómica, por ejemplo. Entonces, hablar de educación es muy amplio. No pretendo con este programa abarcar todo, pero sí quiero motivarlos a que cada uno exprese su sentir sobre lo que ha pasado con la educación. ¿Te has dado cuenta de lo que ha pasado? ¿Te has dado cuenta qué cambios han habido? Vamos, coméntame, que yo iré leyendo tus comentarios para poder también hacer un feedback y poder desarrollar este tema con tu aporte. Bien, entonces, como les decía, mientras van llegando los comentarios y se van conectando más nuestros seguidores, vamos a proseguir un poco con el tema. Les mencionaba de que hablar de educación es tan diverso y que ahora, con todo lo que nos ha pasado con la pandemia y la pospandemia, podemos hablar que la educación ha saltado a nuestras casas, la educación formal, por ejemplo. Los padres estábamos acostumbrados a llevar a nuestros hijos a un lugar llamado colegio para que reciban su educación formal. Nosotros los padres educábamos a nuestros hijos en la vida.
pero la educación pedagógica la recibían en los colegios. Ahora los colegios están prácticamente en nuestras casas y diariamente los padres tenemos que acompañar a nuestros hijos en este aprendizaje. Entonces, ha habido un cambio abrupto. Y como le comentaba yo que iba a tratar hoy día, solo me hace recordar este cambio abrupto que estamos pasando en la educación a la patada de Alan García, a su fans que andaba delante de él. Ese fans pensaba que estaba haciendo bien las cosas, jamás imaginó que le vendría una patada. Realmente estos cambios abruptos que nos han venido con la pandemia, así nos ha agarrado. Nadie estaba listo, nadie estaba preparado. Pero todo hace ver que ya no regresaremos a la educación de antes. Entonces, podemos hablar de una educación de antes, de una educación de ahora y del antes todavía podemos hablar de una educación de más antes. ¿Cuántas cosas han pasado en la educación? ¿Cuántos cambios han habido? ¿Y cómo nos afecta esos cambios? ¿Cómo te afecta a ti esos cambios? Ahí voy viendo que van llegando algunos saludos. Hola Percy. Percy es un seguidor también muy estimado, muy cercano también a la familia. Gracias, bienvenido. Y vamos a seguir esperando sus Patricia, mi amiga Patricia, también psicóloga educativa, docente, terapeuta, una mujer multifacética, también nos está acompañando y ella tiene mucho que aportar también en este campo. ¿Cómo te ha afectado, Patricia? ¿Cómo te ha afectado todos estos cambios? Sobre todo en el colegio y en la casa, como madre también. ¿Cómo estás lidiando con todas las responsabilidades? Bien, acá tenemos también a Percy que nos dice que agradece la educación que le dio su profesor de primaria. Sí, ¿cuánto recordamos a nuestros maestros de primaria? Yo, por ejemplo, nunca voy a olvidar a mi maestra Gloria, de primer y segundo hasta tercer grado de primaria, que me enseñó mis primeros pasos de leer, escribir y hacer los cálculos con una motivación que nadie quería quedarse atrás. Los maestros que nos han enseñado cosas significativas quedan guardados en nuestro corazón, ¿no? Bien, hola Pati, está saludando Patricia. Vamos a ver, Pati, ¿cómo te está impactando todos estos cambios que se están dando en la educación? ¿Qué desafíos está generando? Hola Ide, hola Eli, qué gusto, fan número 1 de Nueva Familia. Aplausos para ti, todas las noches nos sigue Aide, bendiciones también para ti. Ya una madre que tiene sus hijos ya grandes, que lucha para sacarlos adelante, acompañándolos. También es un desafío seguir educando a nuestros hijos ya grandes, ¿no? Bien, ahí nos dice, Percy nos dice que su mejor etapa infantil fue la educación primaria, gracias a su profesor Ricardo. Más que un profesor o maestro, fue un gran amigo y su enseñanza... A ver, se me fue el comentario de Percy. A ver, vamos a ponerlo acá para poderlo mejor. Claro, ¿no? O sea, ¿cuántos maestros con cariño los recordamos y los guardamos, ¿no? En nuestro corazón. Y seguimos su ejemplo. Muchos de nuestros maestros nos han inspirado a trabajar en el servicio a los demás, por ejemplo, porque realmente, así como los médicos, los maestros tienen una gran vocación de servicio. Y ahora, ellos son los que están dando la talla, porque tienen que seguir educando bajo todos los cambios que se están dando en la educación, ¿no? Hola María, también, aquí está María. Díaz Benavides. Bienvenida. Patricia nos dice, reprogramando mi rutina. Sí, pues nos han llevado todos estos cambios a reprogramar lo que estábamos acostumbrados a hacer.
empezando la cuarentena, por ejemplo, yo hice mi horario cuarentena, horario C, para que no suene, para no recordar que estamos en la cuarentena, le puse horario C. Y realmente nos ha ayudado en casa a tener una estructura y poder adaptarnos a esta nueva forma de vivir, ¿no? Bien, para María dice, mi maestra que más recuerdo es la profesora de literatura de primero de secundaria. ¿Por qué, María? A ver, cuéntanos un poquito. ¿Qué hizo esta maestra de literatura que se quedó en tu corazón? ¿Qué hizo? Cuéntanos un poquito más. Patricia nos dice que la compañía familiar ayuda emocionalmente. Es cierto, ¿no? Los que hemos estado con la dicha de tener a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros esposos, hablo en plural, a nuestros hijos, a nuestra familia, realmente ese ha sido nuestro soporte, ¿no? Para no sentirnos aislados. El distanciamiento social ha sido con todos los demás, pero los que hemos estado en nuestro grupo familiar reunidos, ese ha sido nuestro soporte de fortaleza, ¿no? Es que cada familia tiene una historia de educación, ¿no? Imagínense si todos nos pusiéramos a contar nuestras historias, habrían cosas comunes y habrían cosas sobresalientes también, ¿no? Fuera de lo común. Y de todo aprendemos, de todos aprendemos, ¿no? Patricia dice que recuerda muchísimo a su profesora de inicial. Claro, claro que sí, las profesoras más cariñosas, ¿no? De aquí, por experiencia, les digo, las profesoras más cariñosas, las de nivel inicial. Las profesoras que más abrazan, más besan. Felizmente, dichosos los que el año pasado pudieron terminar su inicial y tener los besos y los abrazos de sus mises, ¿no? Son las mises más carentonas. Pero miren, la Miss de Patricia tenía 60 añitos, pero como era de inicial, tenía su carisma, pues, tenía su carisma, por eso la recuerda mucho, ¿no? Entonces, es importante recordar, y me da gusto que recuerden y traigan este momento, esos recuerdos afectivos, porque para que entre el aprendizaje, para que entre una información nueva, como es la que ahora yo les traigo también, aparte de interactuar con ustedes, también les traigo una información nueva que les va a ser muy útil, tanto en casa como en el colegio. Para que entre eso nuevo, necesitamos estar en confianza, necesitamos sentirnos atendidos, queridos. Por eso esa es la primera línea que debemos abrir en nuestro hijo cuando le queremos enseñar algo o en nuestro alumno cuando le queremos enseñar algo. Si no entramos por la puerta del afecto y la motivación, nada entra aquí, por muy inteligentes que seamos. Y eso, en todas las variantes que ha habido y en todo el recorrido que ha tenido la educación en la historia de la humanidad, hasta ahora a veces no entra a entenderse y aceptarse de que todo aprendizaje primero entra por la puerta del corazón, del afecto, de la motivación. Si tomamos siempre en cuenta eso, cada vez que vamos a ayudar a nuestros hijos a hacer las tareas o acompañarlos en sus clases online, o cada vez que vamos a enseñarle a nuestros alumnos, por ejemplo, a través de nuestras clases virtuales, si no abrimos la puerta del corazón, el aprendizaje cognitivo, racional, no va a entrar. Entonces hay que recordar eso. Pauta número 1, ¿no? La nueva educación debe recoger eso. El afecto como entrada a cualquier aprendizaje. Bien, entonces vamos a ver qué más nos siguen diciendo los que nos están acompañando, a quienes los saludo y les sigo dando la bienvenida y animándolos a seguir compartiendo. Una Miss creativa, dinámica, amiga de todos, ¿ve? Nos dice Patricia, por ejemplo. Así era su Miss, ¿no? Una Miss dinámica, creativa. Es que todo maestro ha marcado un camino en nuestras vidas, ¿no? Yo puedo hablar de unos 5 maestros que han impactado en mi vida y que de ellos he recogido una partecita para ser lo que soy hoy.
puedes recordar tú también de qué maestros has sacado tu paciencia, de qué maestros has aprendido a ser progresista, de qué maestros has aprendido a ser innovador, de qué maestros has aprendido a leer, a escribir. Claro, podemos ir recordando y así enriqueciendo y agradeciendo, porque en este homenaje queremos ser agradecidos. A pesar de que hay muchos problemas y desafíos, queremos ser agradecidos con todos los maestros que han aportado en nuestra construcción de nuestra personalidad y de nuestra vida, con aquellos maestros que le han dado un sentido a nuestras vidas, con aquellos maestros que nos han ayudado a encontrarle ese sentido a nuestras vidas. Bien, y entonces tengo otra pregunta para ustedes. Y en todo este marco de cambios que estamos viviendo, ¿qué desafíos ahora, como padres o como maestros, estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro mayor desafío para seguir enseñando? Porque como padres enseñamos a nuestros hijos diariamente, ahora más que antes, porque estamos en casa y estamos enseñando cosas que antes no solíamos enseñar, a leer y escribir, por ejemplo, o hacer otras cosas más complejas. Y para los maestros, ¿cuál es tu mayor desafío en tu enseñanza? Por ejemplo, en tu enseñanza virtual. Compártenos para que todos podamos enriquecernos con tu aporte. Karin, bienvenida. Está disfrutando el programa. Qué bien, Karin, qué bueno. Yo también. Me encanta mucho estar en interacción. Me encanta mucho poder aportar en algo. Dice Karin que le marcó su profesora de primaria también, ¿no? Las profesoras de primarias también tienen lo suyo, porque con ellas enfrentamos los retos más difíciles del aprendizaje y la maestra nos dice, tú puedes, tú puedes, tú puedes, nos anima, ¿no? Entonces su maestra Yolanda Andrade, y tuvo la oportunidad de volverla a ver, ya como colegas, ¿ven? ¿No les digo? Los maestros marcan nuestra vida, ¿no? Fue muy especial. Qué bien, Karin, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que tengas esas experiencias. Esas son las experiencias ricas que debemos seguir recordándolas siempre, que debemos llevarlo en nuestra vida siempre, porque son los que nos van a hacer crecer, enfrentarnos a los desafíos, a los retos, con más optimismo, ¿no? María está recordando su primer día de clases, que estaban todos revoltosos, dicen. Su maestra les enseñó que si en vez de estar fallando al compañero, o sea, molestando al compañero, cada uno hacíamos silencio, todo quedaba en silencio. Es decir, nos enseñó a asumir cada uno su responsabilidad. Claro, hay maestros que quieren hacer silencio o querían hacer silencio en las aulas, por ejemplo, con un grito, ¿no? ¡Silencio! Y gritan para que hagan silencio, cuando debe ser todo lo contrario, ¿no? Si queremos silencio hay que hablar bajito, desde la maestra. Igualmente las madres, ¿no? Si yo quiero que mi hijo ya no haga tanta bulla, entonces tengo que hablarle bajito, susurrarle en sus oídos. Silencio, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Todo lo que vamos recogiendo y vamos aprendiendo. Bien, entonces estamos notando muchos cambios, hay muchos desafíos. Ahora sí viene la parte seria del momento. Es que hay muchos desafíos, ¿no? La maestra, por ejemplo, los maestros, yo me he hecho ya un recorrido en conversando con varios colegas, psicólogos escolares, conversando con alumnos y preguntando cómo están yendo sus clases virtuales, ¿no? Y hay muchos desafíos. Por ejemplo, hay colegios donde buscan el silencio de los alumnos, entonces bloqueando las cámaras, por ejemplo. Nadie pone sus cámaras. Solo cuando la maestra indique, alumna tal, prende tu cámara y participa. Entonces es una forma para que los alumnos entre sí no se estén mirando, no se estén haciendo muecas, juegos, porque los alumnos con educación presencial o virtual van a buscar las maneras de entretenerse. Y los maestros también buscarán las maneras de poder mantener bajo control su aula. ¿Qué opinan de esto? De estas nuevas
prácticas que los maestros están realizando para poder tener un aprendizaje con sus alumnos. Todo ha cambiado, ¿no? Antiguamente se valoraba mucho el coeficiente intelectual para decir que un alumno sabe más que otro, que un alumno aprenderá más que otro. Ahora no es así. Ahora sabemos que existen muchas capacidades, y no solo las racionales, lingüísticas o lógicas, sino muchas otras que van a permitir que un alumno sea exitoso o no. Entonces, el coeficiente, recordemos que las pruebas están hechas con estudiantes, con población de estudiantes típicos, no para una población de estudiantes neurodiversos. ¿Y qué es esto de neurodiversos? ¿Alguien puede decirme si ha escuchado este término de neurodiverso? A ver, dígame ahí en sus comentarios para poder conversar sobre ello. Antes de eso, quiero compartir lo que nos cuenta Karin. Ella es profesora de Ciencias Sociales. ¡Qué bonito! Mi curso preferido cuando estaba en la secundaria. Y su reto, dice, en este momento, es ser creativa y contagiar de entusiasmo a sus estudiantes, especialmente de quinto de secundaria, para que se proyecten y visualicen el futuro. Qué linda, Karin, qué linda la Miss Karin. La felicito de que este sea su reto. Y no de que, ¿cómo hago para cumplir el plan curricular? Este es el primer año, queridos padres y queridos maestros, que no he escuchado en ningún momento a los maestros mencionar el plan curricular. La pandemia nos ha ubicado en un lugar diferente, a decir, este año 2020 aprenderemos lo básico. Lo básico, lo mínimo necesario para aprender lo que se debe aprender este año, lo básico, y poder pasar así al próximo año escolar. Entonces los maestros creo que ya no están tan pendientes del contenido, de cumplir con los contenidos, porque como ahora todo se ha reducido a lo básico, están más pendientes a usar la herramienta tecnológica. Eso es un desafío. Ahora pasamos más tiempo, tanto los maestros como los padres, en llevar cursos, tutoriales de cómo manejar mejor las aplicaciones de conferencias, de videoconferencias, cómo sacarle provecho a mi móvil, cómo usar al máximo mi PC, mi laptop, para poder usarla como una herramienta de información, para poder usarla en mis clases virtuales. Estamos usando bastante tiempo para poder capacitarnos en todo ello y hacer llegar a los chicos, a los alumnos, todo lo que queremos enseñarles, ¿no? Entonces, qué bien que estés motivada por ser creativa, ¿no? Es importante que haya esa unión entre los padres y los maestros, porque juntos pueden encontrar una estrategia creativa. Es decir, es importante que los padres hagan un feedback con los maestros y le escriban diciendo cómo ven a sus hijos en casa haciendo las clases virtuales. Si los ven atentos o si los ven desinteresados, distraídos. Informar a los profesores no como queja, no como crítica tampoco, sino para darle la información a la maestra de tal manera que la maestra sepa lo que está pasando detrás del monitor, detrás de la pantalla, lo que está pasando al otro lado, en la casa, y así pueda ella crear algunas estrategias. Y muchos padres somos muy creativos y también podemos aportar con estrategias. No tengamos miedo a aportar, a sugerir, sin criticar. No es necesario criticar, quejarnos de alguna pedagogía que esté realizando el maestro, sino sugerir, dar ideas, y los maestros que siempre están abiertos a escuchar opiniones y a mejorar su enseñanza, pues van a tomar la sugerencia y la van a implementar. Entonces, los motivo a que haya esa comunicación, como dice el término, ¿no? Una unión entre la educación del maestro y la educación
de los padres en casa. Ahora, sobre todo, que la educación es virtual, es imprescindible que haya esa unión, comunicación fluida entre padre y maestro, no para quejarse, no para criticar, sino para tender puentes, para poder coordinar, sugerir, intercambiar, apoyarse mutuamente. Más aún cuando nuestros hijos son neurodiversos. Y otra vez vuelvo a traer la palabra neurodiverso. Nadie me ha contestado al respecto, ¿no? De los que nos están siguiendo, de los que me están siguiendo. Ninguno ha escuchado esta palabra. Pues estoy yo, no se preocupen, para poder explicarles qué es esto de lo neurodiverso. Sabemos que en el mundo hay personas, todas las personas somos distintas. Tenemos una gran biodiversidad. Cuando hablamos de personas, hablamos de diversas razas, de diversas creencias, de diversidad lingüística, geográfica, cultural, socioeconómica, y también hablamos de una diversidad neurológica o neuropsicológica. Y es que no todos los cerebros son iguales, ni funcionan igual. Ahora, los aportes de las neurociencias y los equipos que ahora contamos para poder verificar esto, así dan cuenta de que no somos diferentes, somos muy diferentes. Y en un anterior programa ya les hablaba de que vivíamos en un mundo mega diverso. Y esa diferencia neuropsicológica no se ve. Vemos la diferencia racial, étnica, cultural, lingüística, esa la notamos. Pero lo que tenemos aquí no se ve. Todos los niños están llevando sus clases virtuales, o inclusive cuando llevaban sus clases presenciales, todos estaban sentados, algunos se paraban, otros eran más inquietos, otros más distraídos, otros más atentos, otros parecían estar atentos, pero su cabeza estaba en la luna, por decirlo así. Y es ahí cuando una maestra muy atenta, un padre muy atento puede darse cuenta que este alumno no es como los demás, que mi hijo no es como los demás. Es ahí cuando estamos hablando de una persona neurodiversa que tiene una diferenciación en su funcionamiento neurológico más marcado que el resto de las personas. Y se los digo porque soy especialista sobre todo en niños que tienen dos de esas condiciones neurodiversas. TDAH, que son las siglas del trastorno por déficit de atención, muy conocido como niños distraídos o niños hiperactivos. Ese es su nombre más común, más popular. Y todos podemos tener ejemplos de eso, ¿no? Ejemplos de eso. Pero también soy especialista en niños con síndrome de Asperger o con autismo leve, donde se les conoce más bien como niños poco sociables, un tanto ariscos, que se aíslan, que se separan, que tienen muchas dificultades para interactuar con otros niños de su edad, ¿no? Y entonces los padres, los maestros se dan cuenta de estas diferencias. ¿Y qué es lo primero que hacen? Buscan ayuda de los psicólogos, del psicólogo escolar, ¿no? Entonces lo que salta a la vista de los niños neurodiversos son sus deficiencias. Pero un padre más observador todavía y empático, y un maestro más observador y empático, también se va a percatar de que estos niños o estos alumnos neurodiversos también tienen fortalezas, también tienen potencialidades y que las destacan de sobremanera. Y como eso hay muchos ejemplos. Por eso podemos encontrar, por ejemplo, que mi alumno más inquieto es un jugador de fútbol genial, por ejemplo. O que mi alumno más distraído es un excelente pianista. O que mi alumno más callado, más tímido, menos social, es un gamer. O es un youtuber. O es el investigador del aula. ¿Ve? Entonces, nuestra observación como padres y maestros
también tiene que ir en esas dos, tanto en sus déficits como también en las fortalezas de nuestros alumnos y de nuestros hijos. Esa es la nueva educación, una educación que no solamente pretende dar, que no solamente pretende enseñar, sino también aprender de los alumnos, porque los alumnos saben mucho, tienen sus conocimientos y tienen incluso un nivel de sabiduría. Y si los escuchamos, ¿por qué hacen tal cosa? ¿O por qué hacen de tal manera las cosas y no como lo hace la mayoría? Ahí podríamos aprender una nueva forma de enseñarles. Ellos nos pueden enseñar una nueva forma nos están enseñando una nueva forma de aprender. Y así nosotros podemos aprender una nueva forma de enseñar. Patricia nos dice, mi reto es llegar mejor a mis chicos, la confianza y el respeto. Es cierto, pongamos los retos que tenemos como objetivos y no nos quedemos ahí, busquemos soluciones. Todo desafío, todo problema debe de inmediato motivar la búsqueda de soluciones, porque si no, esos retos, esos desafíos después se quedan como pesos, cargas que tenemos que llevar que nos llegan a estresar. Este mundo ha dado un giro grandísimo. Ya antes de la pandemia hablábamos ya de la nueva educación. Yo ya estaba capacitando en varios colegios sobre la nueva educación, la educación neurodiversa, la educación para todos, no solo para los alumnos que son un poco similares entre sí, sino para todos. Pero con la pandemia es como, por eso le decía, es como la patada de Alan García en una de sus campañas que hacía. Y no sé, supongo que deben recordar, ¿no? Esa patada es icónica. Entonces es como que, ¡pum!, la pandemia ha apresurado los cambios de la nueva educación. Nos ha hecho más conscientes que necesitamos las herramientas de tecnología de información, las TIC, que tenemos que manejar todo eso. Nos ha hecho conscientes de que por más que manejemos, si no trabajamos el lado afectivo, no vamos a lograr nada. Y entonces es importante, antes de las clases, preguntar cómo estás, cómo te ha ido, cómo te sientes, ¿te gustaría saber sobre esto? ¿Qué sabes sobre esto? ¿No? Entonces, motivar primero la apertura afectiva para después ya entrar al aprendizaje lógico, al aprendizaje racional. Entonces, ante todos estos cambios, pues ahora hablamos de que en la educación, en la nueva educación, las aulas son neurodiversas. Hay que tomar conciencia de ello. No es que tengamos un aula común y solo 1, 2 o 3 alumnos diferentes. No. Hay más diferencias, pero no todos estamos capacitados o informados sobre ello. No todos conocemos sobre ello. Y eso no solamente pasa en el aula, también pasa en el hogar. Muchas veces me ha pasado que los padres a veces me traen a consulta a uno de sus hijos. Y cuando comienzo a trabajar con ellos en nuestro programa Diamante, ya después les contaré un poco sobre nuestro programa Diamante, veo que los demás hermanos también tienen sus peculiaridades. Pero muchos padres, claro, empiezan por el hijo que tiene más dificultades, ¿no? Pero poco a poco se vienen mostrando las dificultades de los demás. Entonces, hablamos de un aula neurodiversa y de hijos neurodiversos. ¿Qué quiere decir eso? Que como maestro debemos prepararnos para enseñar a la diversidad de estudiantes que nos ha tocado. Que como padres debemos prepararnos para educar a la diversidad de hijos que tenemos. Muchos padres han identificado esa neurodiversidad en sus hijos, pero muchos otros no. Algunos lo sospechan, buscan ayuda, pero otros no. Muchos docentes se dan cuenta, pero en vez de educar a la mayoría de una forma y a pocos alumnos que vemos como diferentes de otra forma, ¿por qué mejor no educamos a todos de manera diferente? Usando, por ejemplo, estrategias
diferentes, visuales, auditivas, kinestésicas, por escrito, por audio, por video, sensoriales. ¿Por qué no mostramos un mismo material de diferentes maneras para que el alumno que sea más sinestésico lo capte, para que el alumno que sea más visual lo capte? Yo siempre digo esto. Imaginemos, queridos maestros, que tenemos un aula y en ese aula tenemos al futuro Mario Vargas Llosa, a la futura Vania Vacías, al futuro Messi, al futuro, no sé, tantas, o sea, ¿enseñarían de la misma manera a todos estos personajes? Yo estoy segura que no. Siempre que imaginemos que tenemos a grandes celebridades en diferentes áreas del conocimiento, de las artes, del deporte, no les enseñaríamos iguales a todos, porque sabríamos que el Mario Vargas Llosa se aburriría si le enseño matemáticas de la forma más lógica y abstracta posible. Vania Macías se aburriría si solamente enseño a través de la lectura, ¿no? Entonces, pensemos en eso, pongámonos en ese lugar y eso nos puede motivar a hacer más, diversificar más nuestras estrategias de enseñanza. Y lo mismo como padres. En esta pandemia, los padres recién están conociendo, muchos padres recién están conociendo las capacidades de sus hijos. Ya ha pasado que los padres me dicen, en esta pandemia me he dado cuenta de, porque con la convivencia han saltado, se están dando cuenta de cosas que antes no habían notado. Ha pasado ya, ahora, que tengo padres que me dicen, gracias a esta pandemia que hemos podido estar en casa y que he podido ayudar a mi hija, que he podido ayudar a mi hijo. Si no hubiese ocurrido el confinamiento, no lo hubiera logrado. Entonces, seamos más observadores de las dificultades y de las fortalezas de nuestros hijos y brindémosles a nuestros hijos diferentes formas de enseñanza para que ellos también muestren sus diferentes formas de aprendizaje y cómo evaluar también de diferente manera, de maneras flexibles. Ahora, gracias a la educación virtual, podemos ver esas flexibilidades. Ya no es que todo, hasta el año pasado nadie podía deshacerse de los exámenes escritos, nadie. Era imposible evaluar sin exámenes escritos. Y ahora no hay exámenes escritos. Las evaluaciones son con exposiciones, las evaluaciones son con fotos, son con maquetas, tómenle foto, son orales. Hasta el año pasado nadie podía imaginar evaluar sin exámenes escritos. ¿Qué pasa? Tiene que venir una pandemia para darnos cuenta de que sí podemos evaluar de otras maneras. Cuando superemos la pandemia y todos los efectos, recordemos lo que hemos aprendido en esta etapa para poder hacer nuevas cosas, para poder tener nuevas formas de enseñar, para abrir la mente y decir, sí podemos evaluar de diferente manera, sí puedo enseñar de diferente manera. Mi hijo, mi alumno sí puede aprender de diferente manera. La nueva educación es importante. Nos estamos quedando sin tiempo. Yo creo que nos vamos a necesitar, así como hicimos Fortaleza Emocional parte 2, creo que vamos a necesitar también la nueva educación parte 2, porque veo que hay muchos comentarios y quiero leerlos. Vamos a terminar leyendo algunos. Y yo creo, señor productor, ¿hacemos parte 2? Correcto. Bien, vamos a hacer parte 2, así que no se preocupen porque todavía estamos en el punto 6 de lo que había programado para este programa y todavía me quedan 4 puntos más. Karim nos dice, implica que el cerebro de una persona tiene ritmos distintos para aprender, así como habilidades y capacidades particulares, inteligencias múltiples. Aplausos para Miss Karim. Muy bien. Muy bien, Miss. Yo ya quisiera ser su alumna. Muy bien. Sus alumnos deben estar gustosos. Ha dado en el clavo.
tenemos ritmos distintos. ¿Yo me voy a preocupar porque mi hijo no está aprendiendo al mismo ritmo que los demás? No. Jamás voy a volver a decir, mira, tu amiguito ya lo hizo. Mira, te estás demorando. No. Voy a esperar a que mi hijo aprenda a su ritmo. ¿Qué importa si lo hace más rápido o más lento? Lo importante, lo que sé y estoy confiada es que lo va a llegar a aprender. ¿En qué tiempo? A su tiempo. Y otra cosa más importante que dice Miss Karin es que tenemos habilidades y capacidades particulares. Y es deber de los maestros y de los padres descubrirlas. ¿Ya has descubierto qué capacidades particulares tiene tu hijo? No es posible, padres, que lleguen los chicos a los 16 años, llegan a mí para la asesoría vocacional y los chicos digan, no sé qué voy a estudiar. A los 16 años, una persona ya debe enumerar todas las capacidades que ha podido descubrir en su vida. Ya debe enumerar los talentos que tiene. Puede llegar a los 16 años teniendo la dificultad de decidir qué carrera se puede ajustar más a sus capacidades. Eso sí, las carreras pueden estar limitadas, pero las capacidades son ilimitadas y nosotros como padres debemos estar atentos a descubrirlas y a fomentarlas, a desarrollarlas. Y los maestros también. Al inicio, en las clases vacacionales, inscribí a mi hijo en su taller de música, su primer taller de música. Mi esposo y yo nos jactamos de ser muy observadores de sus talentos. En la clausura, el colegio nos dio una gran sorpresa. Nuestro hijo tocó sus primeras melodías al piano y la sorpresa fue que él tocaba de espaldas. Él podía tocar al revés. Podía tocar de frente al piano como podía ponerse de espaldas y tocar. Eso lo descubrió su maestro de música, a quienes siempre estaremos muy agradecidos. Ese es un ejemplo, como ese yo sé que hay muchos y ustedes tienen hartos ejemplos. Los invito a compartirlo, compartir este programa, compártanlo con sus familiares, con sus amigos, con sus amistades, con todos los maestros, porque este es un homenaje que hacemos desde Nueva Familia, desde mi programa, Brillantes Conceptos de Vida, dedicado a los maestros, que también tienen brillantes conceptos de vida. Yo creo que por el tiempo lo vamos a dejar aquí, pero les quiero dar un fuerte abrazo, pásenla muy bonito este 6 de julio, Día del Maestro, a todos mis colegas, fuertes palmas para ustedes, sigan en la lucha de seguir esforzándose enfrentando estos desafíos y a celebrar, porque con pandemia, sin pandemia, estamos cumpliendo nuestro rol de educar. Hasta la próxima entonces. ¡Chao!